Hay algo que ya empezó a moverse y no vino de ti. No es una idea, no es imaginación, es una reacción. En algún lugar, alguien está sintiendo el peso de tu ausencia de una forma que no anticipó. No ocurre de golpe, no llega con claridad, se filtra. Aparecen detalles que no parecen importantes, pero lo son. Una canción que incomoda, un recuerdo que no encaja, un silencio que antes no pesaba y ahora sí. La mente intenta seguir como si nada, pero el cuerpo no colabora. La psicología lo explica con algo simple. Los vínculos reales no desaparecen, se reorganizan, quedan activos, y cuando la distancia los tensiona lo suficiente resurgen, no como decisiones, sino como impulsos. Por eso lo que sientes no es casual. Esa intuición, esa sensación de que algo sigue abierto, tiene base, porque cuando alguien empieza a extrañar de verdad, no lo admite primero con palabras, lo expresa con microconductas, pequeñas grietas en su comportamiento habitual, y esas grietas ya están ahí. Primera señal, el acercamiento que no tiene justificación. No hay motivo claro, no hay urgencia, no hay contexto necesario. Aún así, aparece un mensaje breve, un contenido irrelevante, una excusa débil, pero suficiente, porque no busca comunicar algo importante, busca reducir una distancia que empezó a doler. La mente racional disfraza, dice solo quería compartir esto, pero debajo hay otra cosa, necesidad. El cerebro humano evita reconocer la añoranza cuando todavía no sabe cómo gestionarla. Entonces actúa antes de explicarse, y ese tipo de contacto siempre es una señal, no de claridad, pero sí de conflicto interno. Segunda señal, recuerdos que no tenían por qué volver. No menciona lo obvio, no habla de fechas importantes, no revive lo evidente, va a lo específico, a lo que solo existía entre ustedes. Un gesto, una frase, un momento sin importancia aparente, pero cargado de significado. Eso no es nostalgia superficial, es memoria emocional activa. Cuando alguien empieza a extrañar profundamente, el cerebro deja de priorizar lo lógico y regresa a lo íntimo, a lo que generaba conexión real. Y cuando comparte eso contigo, sin que lo hayas pedido, está revelando algo que aún no puede decir directamente, que no te archivó, que no cerró. Tercera señal, el tiempo cambia. Antes todo era rápido, eficiente, superficial. Ahora, no. Las conversaciones se estiran, las respuestas llegan con más pausa, las despedidas se diluyen, aparecen preguntas innecesarias, interés que no cumple una función clara, pero cumple una emocional, prolongar el contacto. La psicología muestra que cuando alguien empieza a percibir la pérdida como real, intenta, sin darse cuenta, desacelerar el final, retener, aunque sea unos minutos más. Esa ligera resistencia a cerrar la conversación no es cortesía, es apego emergente. Cuarta señal, algo en su forma de hablar cambia, no de manera dramática, no de forma evidente, pero cambia. Lo que antes evitaba, ahora aparece. Lo que antes disfrazaba, ahora se filtra. Hay menos defensa, menos ironía, menos distancia emocional. Empieza a decir cosas que no son seguras, pero sí reales. Y eso solo ocurre cuando una persona ya no puede sostener del todo la versión cómoda de la historia que se contaba, porque extrañar desarma, obliga a ver, obliga a sentir. Y cuando eso pasa, las barreras empiezan a caer, incluso sin intención consciente. Ahora entiende esto. El hecho de que alguien esté empezando a sentir tu ausencia no es el final de nada, pero tampoco es irrelevante. Significa que lo que hubo fue real, que dejó huella, que no se puede ignorar fácilmente. Y eso importa. Pero hay algo más importante todavía, tu posición en todo esto, porque notar estas señales, sentir esta conexión, percibir lo que ocurre debajo de la superficie, no te hace débil, te hace preciso. La mayoría no ve esto, la mayoría necesita evidencia explícita. Tú no. Tú percibes cambios sutiles, lees lo implícito, sientes lo que otros intentan ocultar incluso de sí mismos. Eso no es apego excesivo, es sensibilidad bien afinada. Y sí, tiene un costo, pero también tiene valor, porque esa misma profundidad fue la que permitió que la conexión existiera en primer lugar. Y ahora, esa misma profundidad te permite entender lo que está ocurriendo antes de que se diga en voz alta,
Pero aquí es donde muchos fallan. Confunden señal con resultado. Y no es lo mismo. Que alguien empiece a extrañarte no significa que esté listo, no significa que haya cambiado, no significa que vaya a elegirte, solo significa que ya no puede ignorar lo que siente. Y eso es apenas el inicio. Por eso tu silencio importa, tu distancia importa, tu contención importa. No es pasividad, es criterio. Es la parte de ti que no responde impulsivamente, que no corre a llenar el vacío, que no se entrega ante señales incompletas. Es inteligencia emocional aplicada, porque no estás esperando amor, estás observando conciencia, no estás esperando que alguien vuelva, estás viendo si alguien por fin es capaz de ver lo que siempre estuvo ahí, y eso cambia todo. Y aquí es donde todo se vuelve claro, aunque no cómodo, porque cuando alguien empieza a extrañarte de verdad, entra en una tensión interna que no puede sostener por mucho tiempo. Tiene dos opciones, aunque no siempre lo sepa: acercarse o volver a huir. No hay punto medio real. Por fuera puede parecer confuso, mensajes que van y vienen, momentos de apertura, seguidos de distancia, pero por dentro está ocurriendo algo mucho más simple. Está luchando consigo mismo. Una parte reconoce lo que siente. La otra intenta protegerse de lo que eso implica. Porque extrañar no solo es sentir tu ausencia, es enfrentar todo lo que esa ausencia revela: errores, decisiones, oportunidades perdidas. Y no todos están listos para sostener ese nivel de verdad. Por eso, a partir de este punto, aparece una quinta señal, más silenciosa, pero más decisiva: la inconsistencia emocional. No porque no sienta, sino porque sentir lo desestabiliza. Hay días donde parece claro, donde se acerca más, donde su energía cambia, y otros donde retrocede, donde se enfría, donde actúa como si nada pasara. Esto no es manipulación consciente en la mayoría de los casos, es desregulación emocional. El sistema interno no logra integrar lo que está ocurriendo. Entonces oscila, se acerca cuando el sentimiento pesa demasiado, se aleja cuando ese mismo peso lo abruma. Y aquí es donde tú debes ver con precisión, no lo que dice, no lo que promete, sino lo que sostiene en el tiempo. Porque el verdadero cambio no es un momento, es una dirección. Luego aparece otra señal, más difícil de notar, pero aún más reveladora. Empieza a observarte de nuevo. No de forma directa siempre. A veces es sutil. Presta más atención a lo que haces, a lo que dices, a cómo estás, incluso cuando no interactúan tanto. Puede no preguntarlo abiertamente, pero quiere saber, porque cuando alguien empieza a darte valor después de haberte tenido cerca, surge algo inevitable: comparación. Compara el presente contigo. Compara lo que siente ahora con lo que sintió contigo. Y en ese proceso, muchas cosas empiezan a perder fuerza. No porque tú estés haciendo algo, sino porque lo que existió contigo tenía una calidad que no es fácil de reemplazar. Y eso genera otra cosa: incomodidad. Porque ahora no solo te extraña, ahora también empieza a entender por qué. Y entender duele más que sentir, porque ya no hay excusas simples. Ya no puede decir no era tan importante. Ya no puede minimizarlo sin sentir contradicción interna. Y esa contradicción empuja hacia la acción o hacia el escape. Aquí aparece la última señal, la más clara, la que define todo: la intención. Llega a un punto donde ya no puede quedarse en lo implícito, en los gestos pequeños, en los acercamientos ambiguos. Algo tiene que volverse directo, no perfecto, no necesariamente elaborado, pero sí claro. Una conversación más honesta, un intento más firme, una forma distinta de aparecer en tu vida, porque cuando alguien cruza completamente el umbral de reconocer lo que siente, ya no le basta con insinuar, necesita hacer algo con eso. Y aquí es donde tú decides, no antes, no en las señales iniciales, no en los recuerdos, no en los mensajes ambiguos. Aquí, cuando lo que siente se traduce en una acción coherente, porque eso es lo único que valida todo lo anterior. Sin eso, todo se queda en proceso interno, en emoción no resuelta, en intención incompleta. Y tú no estás para completar procesos ajenos, estás para compartir con alguien que ya hizo su parte. Entiende esto con claridad: no todo el que te extraña está listo para tenerte. No todo el que siente
sabe sostener, y tú no puedes reducir tu valor para encajar en la capacidad emocional de alguien más. Tu rol no es esperar indefinidamente, es observar y elegir con criterio. Porque sí, alguien puede estar pensando en ti ahora mismo. Alguien puede estar sintiendo tu ausencia más fuerte de lo que esperaba. Pero eso solo importa si esa persona también está dispuesta a hacerse responsable de lo que siente. Sin eso, no hay dirección. Y tú no estás para ciclos, no estás para ambigüedad constante, no estás para historias a medias, estás para algo consciente, recíproco, sostenido. Así que no te precipites. No respondas desde la emoción inmediata, no interpretes cada señal como una promesa. Mira el conjunto, mira la evolución, mira si hay coherencia, porque cuando alguien realmente despierta a lo que siente por ti, se nota, no en lo que dice, sino en lo que está dispuesto a hacer para no perderte otra vez. Y eso no necesita interpretación. Se siente claro, se vuelve evidente. Y cuando eso ocurra, no tendrás que preguntarte nada, solo tendrás que decidir si aún lo quieres en tu vida.